automotores y anexos. Andalucía, 51 años. Toda una vida mejorando otras. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de opinión Democracia. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. Seis con 32 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Saludo cordial y afectuoso a los miles de seguidores de la revista de opinión Democracia. Este martes 21 de diciembre del 2021. Les deseamos un feliz martes y de antemano que esta semana sea llena de paz y de felicidad. A propósito de la Navidad. Queremos anunciar la jornada de entrevistas de esta mañana en la revista de opinión Democracia, siempre anteponiendo la búsqueda de la verdad. Vamos a abordar un tema político del que no nos podemos sustraer, lo que está ocurriendo en el brazo político del movimiento indígena en Pachacuti, en donde el principal dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, casi les hizo un llamado admonitorio, amenazante a la presidenta de la Asamblea y a todo el bloque legislativo. Casi les quiere someter a una pena, a un castigo. ¿Qué se cree el señor Issa? Dicen los propios miembros del bloque, la gran mayoría, porque el resto está votando, al menos 9, juntos con el correísmo, mezclados ahí, pese a que les agredieron, les golpearon, allí están, por algo será. Pero lo cierto es que les ha convocado el señor Issa al bloque de Pachacuti para que se sometan a un proceso de juzgamiento en donde pretende sancionar a los del bloque. La respuesta del bloque, a la cabeza su coordinador, el asambleísta Rafael Lucero, ha dicho: ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa, señor Issa? Usted no puede venir a ordenar. Y no va a tener ningún efecto más allá del protagonismo que busca el señor Issa en estas condiciones. Esto abordaremos esta mañana en la revista de opinión Democracia. El otro tema que vamos a abordar se relaciona con los resultados de las últimas elecciones presidenciales en Chile. No nos podemos sustraer en el subcontinente más inequitativo del mundo. Eso es América Latina. Y mientras subsista la pobreza, la inequidad, la desigualdad, el populismo rampante, aquel que engaña y que deja secuelas. Quienes siguen al populismo en Venezuela deben estar conscientes el error que tuvieron en el año 99 al votar por un populista, un demagogo, como fue el coronel Hugo Chávez Frías. Que le pregunten a los nicaragüenses, luego de salir de esa oprobiosa dictadura del general de la familia Somoza y la última del general Anastasio Somoza de Baile, simplemente saben que hoy viven igual o peor que en una dictadura del general Somoza con un dictador como el señor Daniel Ortega. Eso hace el populismo de izquierda, que aprovecha la pobreza, la miseria, la desigualdad y fundamentalmente la falta de educación de la población electoral, que cae atrapada en sus angustias y vota por estos populistas de izquierda que venden humo, que engañan a la población y que finalmente
siguen no solo en iguales condiciones, sino en peores condiciones. Que digan los venezolanos, que digan los nicaragüenses, que digan lo que sucede en Argentina con los exponentes del socialismo del siglo XXI, que digan lo que está viviendo Argentina, ese país otrora muy productivo en los diferentes campos. Ahora Chile, con el triunfo del señor Gabriel Boric, hay un gran desafío, afrontar una realidad en medio de la polarización que viviera ese país. Chile, precisamente, de acuerdo con los datos que se publican hoy, dan cuenta de que el nuevo presidente encontrará una economía que tiene previsto que crezca alrededor del 12% al año. ¿Saben lo que es 12%? Los países asiáticos, algunos países europeos han logrado ese nivel de crecimiento. Nosotros o decrecimos o simplemente con modestia 1.5, 2%. Esa es nuestra realidad. Pero esta situación de desigualdad, de pobreza, lleva a la población primero a polarizarse entre extrema izquierda y extrema derecha, el caso de Chile, y segundo, frente a las angustias, la desigualdad, ante el primer demagogo, el primer populista, vota. Ahora están celebrando. En Venezuela celebraron el triunfo de Boric, pero no ha habido ninguna respuesta. Ayer tuvo un discurso mesurado el señor Boric. Precisamente ayer decía que será el presidente de todos los chilenos y chilenas y que no gobernará solo entre cuatro paredes. El Partido Comunista aspira al control de Boric y Boric se presume que no se va a someter. Hay, por cierto, incertidumbre. Ayer el mercado chileno, el mercado económico, el mercado bursátil subió, bajó y se estabilizó. Pero sí hay una suerte de incertidumbre por lo que pudiera suceder en Chile. No nos olvidemos que en Chile menos del 10% concentra menos del 10% de la población concentra más del 90% de la riqueza. Es una desigualdad enorme que si no cambian, si no se reduce esos niveles de desigualdad, hay una bomba de tiempo que ojalá no siga recorriendo América Latina. Este tema lo vamos a abordar, pero vamos a empezar la jornada de entrevistas con otro de los importantes temas que debiera preocuparnos de manera permanente. Más aún cuando estamos abocados a las fiestas de Navidad, las fiestas de fin de año. Y el consumismo ha determinado nuevas aglomeraciones. Ayer escuchábamos cómo están los centros comerciales en Quito, cómo está la bahía en Guayaquil, bueno, llena de gente haciendo compras y muchos sin las debidas precauciones, las medidas que nos recomiendan y que de manera rigurosa debemos seguir observando. Uso de mascarilla, un correcto lavado de manos, no a las aglomeraciones, no a las concentraciones. Hay que evitar eso, pero se hace caso omiso. Más todavía cuando está presente en el planeta esta nueva variante, el Omicron, que por lo que señalan científicos tiene un nivel de contagio mucho más rápido. Vamos a abordar precisamente el tema de cómo están respondiendo, por un lado, las vacunas al Omicron y por otro, la mejor manera de combinar las vacunas para la tercera dosis, que en el caso ecuatoriano ya se está avanzando. Queremos dar la cordial bienvenida al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo catedrático de la Universidad Tecnológica y Equinoccial, la UTE, y el doctor Manuel Baldión, investigador y catedrático. Bienvenidos. Doctor Simancas, ¿cómo afrontar en medio de la presencia de Omicron y también en vísperas de este ambiente de fiesta en donde no se está observando las medidas con rigurosidad? Muy buen día. Por favor, el audio, Daniel. Buenos días, Miguel. Un saludo a Manuel Baldión. Pues sí, hay algunos reportes hasta el momento que nos indican que probablemente esta variante
vaya a conquistar en las próximas semanas del mundo como la variante de mayor incidencia en los casos a nivel mundial. Lo que está pasando en Estados Unidos es una locura. Prácticamente en una semana la variante Omicron es la responsable casi del 80% de los casos nuevos que se presentan, siendo el estado de Nueva York quizá el más afectado. Y en Europa lo propio, ¿no? Aquí hay que diferenciar dos cosas. Uno, en nuestros países la imposibilidad de detectar adecuadamente los casos índice, que son estos casos importados. Pensamos o seguimos pensando que a partir de los casos importados es la única, son los únicos casos que tenemos en el país, ¿no? Se habla de 3 casos, todos ellos con un grupo, con un cerco epidemiológico estable. Y no es así, ¿no? La otra, hace un año cuando inició la pandemia, pues teníamos prácticamente 125 casos, 0 casos índice, y no solamente esa señora que pasó por Babahoyo, que estuvo en Guayaquil, y que pensamos que ahí fue el inicio de esta catástrofe sanitaria en el Ecuador. Pasó lo mismo con Delta, pasa lo mismo con Omicron, y tenemos que estar alerta de estas dos variantes, tanto Delta como Omicron están causando estragos a nivel mundial. Nunca tuvimos el impacto de Delta porque teníamos una pared, una barrera inmunológica, tanto por infección natural. Aquí prácticamente se infectaron 10 millones de personas en el país y han recibido la vacuna, pues aproximadamente el 80%, casi el 80% con 2 dosis. Sin embargo, esto ya no es suficiente contra Omicron. Omicron ha demostrado, pues, escapar a estas vacunas, escapar a la inmunidad natural, ser más contagiosa, y quizás se le está dando una característica que no es cierta, como que es más leve. Esto podría ser un error en salud pública. Probablemente el efecto en menos hospitalizaciones, en menos muerte de Omicron, no sea porque es más leve o más buenita, sino porque tiene una pared, se ha enfrentado a una pared inmunológica, que eso sabe mejor Manuel, pero tenemos una barrera ante Omicron todavía. Tenemos que poner la tercera dosis inmediatamente. Y lo que decías tú, Miguel, pues la corresponsabilidad no se ha visto, tanto autoridades como la población. Esto de los partidos de fútbol, este teatro de los monigotes, que realmente pues es inentendible. Se prohíbe por un lado, se restringe por otro, pero realmente son compromisos más políticos que técnicos. En este sentido, pues tenemos aforo del 100% en instituciones públicas, en algunas escuelas, en el transporte público, en discotecas, no hay control. Y sin embargo, pues por ejemplo, no regresamos a las clases. Por ejemplo, no hay una supervisión del uso correcto de mascarillas. Eso lo dijimos en la mesa técnica del Distrito Metropolitano a la Comisión de Salud, pues que piensan que como este virus se transmite por el aire de igual forma y que se protege de igual forma que las otras variantes, pues entonces no hagamos nada, crucémonos de brazo, y pues demostramos que los índices de movilidad de la gente han aumentado a niveles prepandémicos. Esto es una locura en medio de una crisis sanitaria. Es decir, salimos más, nos movemos más, utilizamos más el vehículo que antes de la pandemia. Entonces, ¿qué control podemos tener? ¿Qué conciencia en estos momentos podemos tener de un autoaislamiento, de un control, de salir lo estrictamente necesario? Pienso que podríamos tener problemas de control de la pandemia si es que seguimos en estas circunstancias. Doctor Simancas, quizás hay poca conciencia respecto de lo que está viviendo el planeta. Seguimos en pandemia, siguen los Yo contagios, creo que siguen las muertes. siguen las muertes, son menos que antes,
son menos que Desde antes, luego. pero es una enfermedad prevenible. Y lo que no entendemos quizá es que en nuestros países no soportamos incidencias tan altas como en otros. Es decir, acá tenemos pocas camas, tenemos que adaptar y cuando quizá el gobierno dice, no, pero nosotros fácilmente pasamos de 200 camas a 1000 camas. Bueno, pero no son 1000 camas de COVID, son 1000 camas de todas las patologías. Y eso es lo que está pasando y vemos reflejado en el exceso de muertos. En este sentido, si nuestros países, los países de la región, empiezan a ocupar las camas solo para COVID, pues definitivamente que tendremos muertes por otras causas, por complicaciones de la diabetes, de la insuficiencia renal, del cáncer, de otras enfermedades infecciosas crónicas, tuberculosis, enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Es decir, todas estas patologías que se han olvidado por atender la crisis sanitaria, también son la mezcla perfecta para hablar ya de una sindemia, ¿no? De una mezcla de enfermedades y un exceso de mortalidad que está pasando las 80.000 muertes en el país, que es una cifra escandalosa. Entonces, nos hemos relajado, la población está con fatiga pandémica, que se llama un término social, ya no quiere saber nada, pero definitivamente que tenemos que hacer algo desde la autoridad y también de la responsabilidad ciudadana. Hay mucha irresponsabilidad y además, Miguel, estamos normalizando el no uso de la mascarilla. Ya no nos importa. Vemos a una persona, bueno, que se muera él, no. Si esa otra persona no utiliza adecuadamente la mascarilla, nosotros podemos tener problemas. Bajamos la efectividad de nuestro equipo de protección si la otra persona no utiliza mascarilla. Así que eso hemos dicho en la mesa de Quito, que se aumente el control de estos espacios ante una variante que es mucho más contagiosa. Están en estos momentos en Estados Unidos viendo la posibilidad de entregar gratuitamente mascarillas KN95, de regalar pruebas rápidas para que la gente se haga en sus casas. Entonces, acá ni lo uno ni lo otro, ¿no? En las escuelas, pues poco adaptadas, con las ventanas selladas, los niños sin posibilidad de comprar mascarillas en esta crisis. Es decir, yo creo que nos hemos relajado, hemos caído en un triunfalismo vacunal. La vacunación fue un éxito total, fue un compromiso de todos. Quizás sea el esfuerzo más grande en salud pública que se ha hecho en la historia del país. Hay que reconocerlo, pero no hay que caer en un triunfalismo vacunal, no hay que dormirnos en los laureles y hay que empezar a trabajar por esta variante que se puede controlar con medidas de prevención, pero estamos cayendo en esta trampa de la normalidad, totalmente relajados y lastimosamente antes de estas fiestas donde la gente se reúne pues de manera sistemática y es posible que haya muchas más aglomeraciones para fin de año. Bienvenido al doctor Manuel Baldión, investigador, catedrático. Doctor Baldión, explíquenos lo que mencionaba el doctor Daniel Simancas. Por ejemplo, esta barrera inmunológica con las vacunas, ¿cuánto protege, cuánto reduce el nivel de mortalidad, de fuerza frente al contagio del COVID? Buen día. Buenos días con todos. Hola Miguel, gusto verte. En relación a la pregunta, ¿las vacunas son la mejor estrategia de prevención de todas las enfermedades infecciosas, incluidas las para el SARS-CoV-2 causante del COVID-19? Entonces eso es una cosa que tenemos que mandar un mensaje claro para que la gente conozca que tenemos a la mano una estrategia importante para prevenir y detener la pandemia eventualmente. Ahora, eh, la vacunación no evita que una persona se contagie con el virus. Eso es otro concepto que también debe estar presente. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se vacuna, va a tener un menor riesgo de tener una enfermedad grave y de morir, pero sin embargo puede adquirir el virus, igual que con otras infecciones virales. Usted, si se vacuna con la vacuna de la influencia,
de la influenza, perdón, eso no quiere decir que no se va otra vez a contagiar con la influenza. Entonces, esto es una característica de los microbios, por un lado. Ahora, la mayoría de personas que hace investigación en respuesta inmune al COVID-19 centra su trabajo en la medición de los anticuerpos contra el virus como una base de la respuesta inmune. Y esto es parcialmente verdad. Aquí una clase pequeña de inmunología. La respuesta inmune más importante a una infección por virus es la denominada inmunidad celular, no la inmunidad humoral. La inmunidad humoral, que mide los anticuerpos, es para microbios extracelulares. ¿Cuál Es es la, importante. doctor Valdeón, Entonces, cuál es la diferencia? correcto. Entonces, mire usted, como el virus es un microbio intracelular, lo importante es que existan células que puedan matar las células infectadas, y estos se llaman linfocitos T. Son difíciles de medir, pero no imposible de hacerlo. Y esto es lo que se debería monitorizar, no solamente los anticuerpos. Entonces, hay varios estudios recientes en donde se ha evaluado la respuesta inmune celular a las vacunas y todas las vacunas tienen un efecto protector, inclusive a las variantes nuevas. ¿Por qué? Porque estos linfocitos T reconocen, vamos a decir en términos coloquiales, pedazos del virus que se generan de proteínas grandes que forman parte de los virus. Es un concepto difícil de explicar en corto tiempo, pero lo que de la gente debería estar clara es que los antígenos, estos componentes de los microbios que entran en una vacuna, que pueden ser una proteína o pueden ser los nucleótidos como las vacunas RNA o los virus atenuados, todos estos dan origen a pedazos de los virus que son reconocidos por estos linfocitos T. Y afortunadamente, como les decía hace un momento, pocos estudios están demostrando y están saliendo ahora que las vacunas y la infección son capaces de generar estos epítopes, estos pedazos de proteínas que son reconocidos por los linfocitos T. Y una muestra de esto es lo siguiente: miren, las personas que se han vacunado, por ejemplo, con las 2 dosis y luego han recibido el refuerzo, seguramente lo que ellas van a haber experimentado con el refuerzo es una mayor sintomatología a las vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas o la infección por el virus generan unas células de memoria, y estas células de memoria están presentes luego de una exposición. Es otro concepto que deberíamos tener. Los seres humanos, nosotros, todos los días estamos expuestos a microbios. Y más o menos estaríamos diciendo, todos los días nos estamos vacunando, todo el tiempo. No con un solo microbio, sino cientos de microbios todo el día, todos los días. La respuesta inmune que nosotros tenemos, que es parte inherente de nosotros, está hecha para enfrentar microbios. De tal forma que la estrategia de vacunación que tenemos ahora y se demuestra en general es que todavía son buenas para detener y eventualmente erradicar, ojalá, la infección. Ahora, quisiera solamente hacer un punto y enfatizar lo que decía Daniel, y es que la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante en este tema. El hecho de que cada una de las personas tenga cuidado en utilizar las mascarillas, evitar ambientes cerrados, lavarse las manos con frecuencia, hacer esto del distanciamiento físico, esas cosas, comer bien, hacer ejercicio, en fin, todas esas cosas que fortifican la respuesta inmune, son importantes y que debemos estar hablando todo el tiempo. Si nosotros mantuviéramos esta responsabilidad, no haría diferencia de que el virus sea de la variante Delta o Omicron o cualquiera de estas, porque si hacemos estas medidas que acabamos de indicar, para una persona promedio como nosotros, eso es lo que hay que hacer, independientemente de la cuestión de la agresividad o no del virus. Cumplamos con esto y las instancias de regulación del gobierno
deberían tener este concepto de que tienen que dar responsabilidad a las personas. Yo me protejo y protejo al resto, independientemente de lo que diga el gobierno. Eso es lo que deberíamos hacer. Poco se debe esperar del gobierno, pero de nosotros, los ciudadanos, está en nuestras manos evitar estos contagios. Ahora, de frente a lo que va a pasar en diciembre, es entendible que las personas quieran estar con sus seres queridos. Gente que viene de fuera, no se han visto en años, en fin, eso es normal. Pero si nosotros guardamos estas medidas que acabamos de indicar, eso es lo que se debe hacer. Ahora, ¿cómo vamos a monitorear? Falta investigación en el país, ya lo hemos dicho esto desde varias instancias. Ahora, el hecho de que se hayan identificado solamente a 3 personas, eso quiere decir que la variante aquí está desde hace algún tiempo y si una de esas personas fue en la comunidad, imagínese. Entonces, otra vez tenemos que ser responsables con lo que estamos individualmente y vacunarse. Eso es importante. Doctor Valdión, siempre será importante insistir cuánto ayuda la vacuna frente a la presencia del COVID y estas nuevas variantes como fue Delta y hoy Omicron. Ayuda mucho, ayuda mucho. La vacunación, como acabo de indicar, va a generar respuesta inmune celular y respuesta inmune humoral. Lo que debemos hacer ahora, para tranquilidad de la gente, deberíamos hacer evaluar la respuesta inmune celular que no se evalúa. Y esa es la inmunidad más importante que tenemos contra los microbios intracelulares. Entonces, debería haber, por parte de las instancias de gobierno, por ejemplo, el apoyo a las universidades para que podamos hacer este monitoreo. Aquí el monitoreo que se está haciendo es solamente identificando de las variantes de una forma irregular, que no es sistemática. Entonces, lo que deberíamos hacer es, así como se evalúa la presencia o no de variantes, se debería evaluar la respuesta inmunológica a nivel celular, que es la más importante. Normalmente si usted se infecta, tiene usted un incremento de anticuerpos y luego cuando se va el microbio tiene que bajar eso. Es normal, eso es lo que normalmente sucede, pero se quedan las células de memoria y estas células hay las que evaluar. En la Universidad Internacional estamos haciendo un estudio en colaboración con la Universidad de Melbourne, justamente para medir la respuesta inmune que queda después de la infección, estas células de memoria de las que poco se habla y que son muy importantes y es la base de la vacunación, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Es demasiado corto tiempo esto de recién se identifica una variante hace pocas semanas y queremos tener datos de cómo va a funcionar las vacunas. Esto no es real, va a tomar un tiempo para poder tener una aproximación real de lo que está pasando. Lo que sí está claro, e insisto en esto, es que las vacunas son protectivas y hay que usarlas. Doctor Daniel Simancas, estamos abocados a estos días de Navidad y fin de año, a este crecimiento de la presencia de la gente en sitios cerrados, en centros comerciales. ¿Cómo afrontar cuando a veces se desoye lo que ustedes periódicamente nos repiten y que debiéramos asumir con extrema rigurosidad? Bueno, yo creo que debemos dar un mensaje claro, unas ideas a la población sobre cómo cuidarse, porque realmente no vamos a evitar que se reúnan. Pero algunas estrategias que han hecho otros países, por ejemplo, es limitar el número de participantes en una reunión a 10 personas, es decir, hacer quizá más reuniones que hacer una sola con 50, 60 personas. La otra estrategia, bueno, que depende también del poder económico, quizá es hacer pruebas de antígeno antes de las fiestas, antes de las reuniones familiares, es decir, el mejor regalo, en vez de llevar, qué sé yo, una botella o un presente a las festividades, pues lleve su prueba de antígenos, porque esa marcaría el momento en que esa persona puede ser contagiosa. Si es que es positiva, no vaya. Si usted está enfermo, no vaya. Lastimosamente, todos nos hemos perdido fiestas navideñas por algún motivo.
Y qué mejor regalo a la familia que si uno está enfermo, con fiebre, con síntomas, pues no vaya, haga un Zoom, alguna videoconferencia para comunicarse, para mandar el saludo afectuoso, pero definitivamente no se automedique, no vaya a las reuniones estando enfermo, que es lo que está sucediendo, ¿no? Eso es una conciencia ciudadana que debemos apelar. La gente está yendo a las reuniones enferma, se toma un antigripal, se toma algo para el dolor de cabeza, un analgésico, y va a las reuniones porque no quiere perderse las reuniones. Eso es una irresponsabilidad terrible. Eso por un lado. Luego, cuando usted vaya a una reunión o cuando esté en casa, pues prefiera siempre comer al aire libre. Haga un asado, haga una reunión, quizá no tan tarde, pero hágalo al aire libre. Si usted necesita hacerlo adentro, pues que sean pocas personas y que esté ventilado. La ventilación es una estrategia fundamental en estas fiestas. Luego, hay que tener unas normas básicas de comportamiento en estas reuniones. Por ejemplo, rotular un vaso o traer su propio vaso. Traiga su vaso o exija a los participantes de la reunión que tengan su propio vaso, que se guarden en el bolsillo, porque compartir el vaso, compartir la botella en medio de una crisis, de un virus que se esparce rápidamente, que tiene mucha gente asintomática, es decir, no sabe que está contagiada y por eso tenemos que protegernos. Otra estrategia es el lavado de manos frecuente. Si hace mucho frío, pues ventile cada hora por unos 5, 10, 15 minutos, pero no deje de ventilar. Reuniones pequeñas, uso de mascarilla. Si usted está en espacios abiertos, puede servir una mascarilla quirúrgica, pero si usted está en espacios cerrados, si va a tomar el autobús, si va a meterse al cine, que no debería, si va a ir a una discoteca, que no debería, pero tiene que utilizar una mascarilla fuerte. Tenemos que empezar a exigir el carnet de vacunación, no obligar a que se vacunen, porque quizá eso transgrede los derechos, aunque otros países ya lo están revisando, pero se tiene que exigir el carnet especialmente para estos eventos masivos. El otro tema es quizá dejar hablar de este porcentaje famoso de la inmunidad de rebaño, cuando se sabe que, como dijo Manuel también, este virus, así uno esté vacunado, puede infectarse. ¿Qué quiere decir? Que uno puede pasar la infección de persona a persona. ¿Y qué quiere decir? Que deberíamos dejar de hablar de este 85% a final del año, que es una meta política. Nadie dice que no debemos llegar a un porcentaje alto de vacunación, pero quizá dar este mensaje insano que transgrede principios quizá hasta inmunológicos de una posible inmunidad de rebaño al 85% cuando sabemos que las vacunas no son 100% efectivas y no evitan la infección, pues sería dar un mensaje equivocado. No sé si recordará Miguel que se anuncia este 85% antes de fin de año, probablemente no se lo consiga, pero esto hace que la gente empiece a fantasear con el fin de una pandemia que no llegará en el corto plazo y quizá invita, cuando se diga que hemos llegado a este porcentaje, a retirarnos la mascarilla, a quemarla, a dejar de utilizar alcohol, a hacer fiestas masivas, a relajarnos. Entonces, realmente ha habido una crisis de comunicación en salud pública en el país en estos momentos para el control y manejo de esta pandemia. Comunicación, doctor Simancas, que debiera insistir en las responsabilidades de las comunidades. Exactamente, hay que dar un mensaje claro. Las vacunas salvan vidas. Hay que aumentar, quizá por un sentido de precaución más que un sentido técnico, como dijo Manuel, las vacunas siguen protegiendo para salvar la vida, para evitar hospitalizaciones, para evitar enfermedad grave, pero no es un negocio infectarse. Han vendido mal el concepto de la vacuna. No es un buen negocio infectarse porque no sabemos las consecuencias a largo plazo de la infección. Así que hay que dar un mensaje claro. Vacúnese para salvar la vida. Vacune a toda la familia para estar más seguro.
Y no hablar, olvidarnos de ese 85% de esa inmunidad de rebaño que quizás sea utópica en estos momentos. Mientras aparecen nuevas variantes, pues epidemiológicamente el contagio va a seguir. Quizá las hospitalizaciones y muertes se está demostrando que son menores que antes, pero la infección va a seguir y quizá este virus se vuelva endémico, es decir, que tenga un comportamiento estacional que perdure a través de los años, que quizá nos saquemos en algún momento la mascarilla, especialmente en lugares abiertos, pero que necesitemos una vacuna cada 6 meses, cada año para este virus y que así como influenza, pues tengamos que inmunizar a la población todos los años ante la presencia de pequeños brotes. Así que las recomendaciones es a cuidarnos mejor, a cuidarnos más, a ser inteligentes. Ya sabemos cómo se transmite este virus, está en el aire. Ya el tema de las superficies deberíamos hacerlo por una vez, quizá. La limpieza, el lavado de manos es fundamental, pero la mascarilla realmente es lo que nos va a evitar en estos momentos el contagio. Quizá una recomendación adicional, como vamos a reunirnos todo este tiempo en las fiestas, hay que tener mucho cuidado luego de las fiestas, ¿no? Por lo menos una semana después de las fiestas hay que estar en alerta máxima. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ha reunido, todo el mundo va a compartir y el lunes 3 va a ir a trabajar. Así que es posible que la mayoría de contagios, ¿no? Se produzcan en esa semana luego de las festividades y la siguiente semana luego de las festividades. Es decir, las primeras 2 semanas de enero son vitales porque la tasa de ataque primario de contagio, es decir, cuando uno va, por ejemplo, a la universidad, al trabajo, a las escuelas, es menor que la tasa de ataque secundario. Es decir, esos niños se infectan, esos adultos en el trabajo se infectan y regresan a la casa y ahí sí que contagian a un 20 o 30% de sus familias. Así que no solamente hay que cuidar los espacios públicos, sino hay que cuidar en casa, hay que educar, hay que comunicar. Si una persona está enferma en estos momentos, utilice mascarilla dentro de casa. Si fue irresponsable, si fue un matrimonio, utilice mascarilla dentro de casa. No estamos hablando de que se gaste 100, $200 haciendo pruebas a todo el mundo. Si alguien presenta síntomas, utilice mascarilla dentro de casa y lo mismo para las fiestas de Navidad. Si alguien se enferma en Navidad, por supuesto que no debería ir a las fiestas de Año Viejo y de Año Nuevo. Doctor Manuel Baldión, ¿cómo en su condición de investigador o de catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador, cómo han respondido las vacunas, más aún con variantes que luego de la emisión de las vacunas se han presentado, Delta, Omicron, y quizás habría necesidad de, por cierto, se ha dicho que el refuerzo de la tercera dosis es fundamental, e ir pensando a futuro casi una vacuna cada año o en qué condiciones? La evidencia de la funcionalidad de las vacunas es obvia en todo el mundo. Desde que se instauraron estos programas de vacunación en todo el mundo, la mortalidad disminuyó sustancialmente, la hospitalización disminuyó sustancialmente y más bien las personas que no se vacunan son las que están asistiendo a los hospitales y están muriendo. Entonces eso es una evidencia de lo efectivo que es la vacunación. La vacunación es un procedimiento médico que tiene más de 200, poco más de 200, alrededor de 200 años y que ha demostrado que es efectiva. O sea, eso es probado. Entonces, eso en relación a la primera parte de la pregunta. La otra en relación a la aparición de las variantes. Eso es una pregunta muy importante. Inherente a este tipo de microbios es la variación que estos tienen. Esto es parte de la naturaleza del microbio. Y no solamente con los virus, también pasa con otros microbios, las bacterias, por ejemplo. Entonces, estos cambios que se suceden en los virus tenemos que tratar de evitarlo lo más que podamos. Entonces, la vacunación debe ser un proceso que se debe realizar en un corto tiempo en la mayor parte de la población. De esa forma,
la posibilidad que tiene el virus de transmitirse y de cambiar es limitada. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando hayan las campañas, hay que asistir lo más pronto posible. Ahora, en el caso del Omicron, varias posibilidades del origen se han barajado. Una de esas es que este virus estuvo en una persona con alguna inmunodeficiencia y le permitió cambiar tan drásticamente. Entonces, y la aparición de estos realmente dificulta que con un mismo tipo de vacuna se tenga el mismo efecto exitoso que si es que no hubiesen estas variantes. Entonces, lo que debemos hacer es, y afortunadamente la estructura de las vacunas de RNA posiblemente sea factible, diseñar vacunas que sean universales para todos los tipos de coronavirus, por ejemplo. Y yo conozco de algunos grupos que están trabajando en esto. Debido a que la información genética que va en la vacuna puede cambiarse y puede ser hecha de tal forma que pueda incluir todas las variantes posibles, se puede hablar de una vacuna universal. Pero para eso hay que hacer varios estudios. Afortunadamente se puede hacer en un tiempo relativamente corto y ojalá que con el tiempo podamos tener una vacuna que nos proteja de todos los coronavirus, incluyendo algunas de estas variantes que están apareciendo. Entonces, eso también es otra cosa importante. Mire lo, lo trascendente que ha sido tener una tecnología para hacer vacunas como las que tenemos ahora en una pandemia como la del SARS-CoV-2. Si es que no hubiésemos tenido una estrategia de vacuna como la que tenemos ahora, la mortalidad por la vacuna hubiera sido, por la infección, hubiera sido tremenda. En la vacuna, en la pandemia de 1918, la pandemia de la influenza, de la denominada gripe española, murieron 40 millones de personas. Nosotros vamos cerca de 4 millones, pero mucho de esto, de esta diferencia, podría deberse a la presencia de estas vacunas de nucleótidos, que es algo muy importante que tenemos para prevenir y ojalá detener la pandemia. ¿Qué recomendaciones formularía el doctor Manuel Baldión frente a este momento que estamos viviendo y en vísperas de estas festividades? Yo lo que recomendaría es muy simple, sigamos con la estrategia que inicialmente habíamos dicho. Uso de mascarillas, distanciamiento físico, lavado de manos regular, haga ejercicio, coma bien, estén en lugares abiertos, eso es importante. Si es que una persona tiene sospecha de que está con alguna sintomatología respiratoria, no vaya, evite, aíslese. La responsabilidad de ciudadanos responsables, eso es importante. Yo quiero enfatizar aquí, nosotros debemos ser empáticos con la comunidad. Es difícil no unirse con la familia, esto va a suceder, pero vayamos y cumplamos con estas recomendaciones. No es lo mismo que se reúnan personas que no se vacunan que se reúnan personas vacunadas, no es lo mismo. En el primer caso va a haber un riesgo alto de transmisión del virus. En el otro hay el riesgo, pero si tenemos, en lo personal, yo he estado en reuniones con amigos, guardando estas normas que acabamos de indicar, y eso da seguridad al resto de personas y me da seguridad a mí. Yo tengo que regresar a casa, mi esposa, mis hijos, en fin, eso es lo que debemos pensar. O sea, hay que ser responsables y además de la comunicación que decía hace un momento usted y Daniel, es la educación lo que nos va a permitir ser conscientes y responsables de esto. Como educadores, yo creo que tenemos nuestro papel informar a las personas con datos reales, productos de la investigación que se está dando actualmente y dar las recomendaciones que son útiles y son preventivas y vamos a poder sobrellevar esta pandemia
en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que ese sería el mensaje. Bien, muchas gracias por seguir insistiendo en que no ha pasado la pandemia y debemos observar rigurosamente lo que nos recomiendan los médicos, los expertos. Quiero agradecer la presencia en la revista de Opinión Democracia del doctor Daniel Simancas. Él es epidemiólogo catedrático de la UTE, y el doctor Manuel Baldión, investigador y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias, y seguiremos acogiendo con mucho respeto esas disposiciones que ustedes nos recomienden. Y ojalá esto lo haga toda la población. Muchas gracias a Daniel y a Manuel su atención. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. 7:17 en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad. Pausa publicitaria y volvemos para analizar las repercusiones de las elecciones presidenciales en Chile, el triunfo del izquierdista Gabriel Boric, y qué pasa con la política en América Latina. 3 invitados: Francisco Huerta Montalvo, María José Rodríguez y Jorge Ortiz García. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Las acciones para remediar los daños causados por el socavón en Zaruma ya están en marcha. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda recibió un predio de 1 hectárea donde se construirá un plan habitacional para los damnificados de Zaruma. Se deberá hacer un inventario de viviendas afectadas previo a la construcción de obras de estabilización, mientras la Agencia de Regulación y Control de la Energía y Recursos Naturales No Renovables define acciones conjuntas con las entidades que integran la Mesa de Trabajo de Delitos contra los Recursos No Renovables para detener la minería ilegal.